Hola, ¿qué tal mi gente? El día de hoy venimos con un nuevo resumen donde los villanos de todos los cuentos se reúnen y son los ladrones más temidos de la ciudad, pero un día deciden dejar sus fechorías y un adorable sujeto aprovechará de su mala fama para engañarlos y que terminen siendo arrestados. ¿Podrán Lobo y sus amigos demostrar su inocencia? Vamos a averiguarlo, por eso hoy en Resumen GT te presentamos los tipos malos. ¿Sé malo o hacia un lado? En un mundo donde los humanos y los animales coexisten, una banda de mafiosos temida por toda la ciudad asaltan un banco. Ellos se nos presentan como Lobo, el malvado villano de todos los cuentos; Serpiente, el mejor abriendo cajas fuertes; Tarántula, mejor conocida como Redes, debido a su gran capacidad para hackear otras operadoras; Tiburón, el maestro del disfraz, el hombre de las 1000 caras y único capaz de robar la Mona Lisa, disfrazado de la Mona Lisa; y para completar la banda, el señor Piraña, el más valiente y loco de ellos, y que cuando sus nervios lo atacan. En medio de esta carrera conoceremos a la comandante Misty, la única capaz de hacer todo lo que sea necesario con tal de capturarlos. Pero por Dios, miren eso. En una gran persecución al Unifor Spy, escapan sin ningún problema resguardándose en su guarida, en donde se le cantará el cumpleaños a Serpiente, y como agradecimiento este les deja unas hermosas palabras. He hecho muchos enemigos en mi vida, pero de toda la gente del mundo, ustedes son a los que odio menos. Más tarde en las noticias, la gobernadora Dayan Sorrento deja unas palabras en contra de los tipos malos, burlándose de ellos, llamándolos villanos de segunda. Esto molesta por completo a Lobo, y como desquite planea unir a su equipo para robar el delfín de oro, cuestión que es literalmente imposible, comenta Serpiente, ya que todos los ladrones del pasado que lo han intentado terminan siendo capturados. Pero Lobo le dice que el premio será entregado al señor Mermelada, un conejillo de Indias. Esto hace cambiar de opinión a Serpiente y los tipos malos se preparan para el robo, el cual es paso 1, infiltrarse sin llamar la atención. Paso 2. Separarse y tomar posiciones. Mientras esto sucede, Lobo aprovechará para robar a personas que vayan pasando por allí, y en una de esas se encuentra con esta ancianita, quien después de un intento de robo fallido, ella le da las gracias por haberla salvado y le dice: eres un muy buen chico. Esto desconcierta a Lobo del todo, al punto de dejarlo moviendo su colita. Aún así, él sigue con su misión: conocer personalmente a la gobernadora y hablar con ella para convencerla de tomarse una foto y así escanearla para poder entrar y robar por fin el delfín de oro. Mientras que en la gala, el profesor Mermelada es alabado debido a sus grandes hazañas logradas en el último año, ya que detuvo guerras, alimentó a los hambrientos. Pero cuando están por entregarle el trofeo, los tipos malos han hecho su trabajo y huyen sigilosamente. Da un discurso motivador diciendo que él no ayudó a tales personas con la finalidad de recibir un trofeo, lo hizo porque le salió del corazón. Ser bueno se siente muy bien. Cuando eres bueno todos te aman, te genera un cosquilleo que te hace mover la colita. Este discurso hace que el Lobo se descontrole al punto de perder su gran disfraz y es descubierto y arrinconado por la policía. Ellos intentan escapar, pero al final terminan siendo capturados, y Lobo, antes de subir, le deja unas palabras a la gobernadora, aclarándole que si tan solo alguien les hubiese ayudado a recibir la ayuda adecuada que ellos necesitaban, hubiesen demostrado que no son tan malos como los tienen catalogados. Ella lo ignora por completo, mas sin embargo a Mermelada se le ablanda el corazón y se ofrece como voluntario para ayudarlos a convertir los tipos malos en los chicos buenos. Más tarde Lobo les comenta a sus amigos pues que el plan es muy sencillo: harán creer a todo el mundo que son buenos para ser libres y luego escapar con el delfín de oro y continuar con sus fechorías como los tipos malos, llamándolo así como el engaño más grande de la historia. Y al siguiente día se encaminan con Mermelada, donde este les pone varias tareas para mejorar su conducta. A Serpiente se le enseñará a compartir, pero él le dice: ¿Se te antoja? ¡Tonto! Al señor Piraña para que ayude a esta linda abuelita a cruzar la calle, pero entonces le menciona que lo más sencillo sería simplemente bajar a este gatito del árbol, pero más tarde llega la gobernadora y en palabras con Lobo le entrega el anillo que él le había robado. Ajá, no se dieron cuenta, ¿verdad?
y le comenta que no son tan diferentes, que debería mejorar su conducta, pero hacerlo por él, no por su equipo. Y se va del lugar diciéndole que confía en que cambiará. Estas palabras hacen que Lobo lo piense mejor y se encamina a salvar a pobre gatito, pidiéndole disculpas por haberlo asustado. Este confía en Lobo, quien al bajar del árbol es observado por sus amigos, y Mermelada, quien le comenta que lo ha grabado todo y que será muy popular gracias a este cambio tan repentino. Al siguiente día solo hablan en las noticias sobre lo sucedido, y de camino a la gran gala Lobo les menciona el plan, el cual es robar el código que la comandante lleva con ella, robar un delfín falso y los demás poner circuitos de interferencias para así Redes lograr hackear la red eléctrica. Y cuando Lobo presiona el botón rojo, la luz se irá y tendrán 4 segundos para hacer el cambio. Y cuando noten lo que pasó, ya se habrán ido del lugar. Un plan perfecto, solo que al llegar son el centro de atención de las personas. Estos los dejan sorprendidos, aún así intentan seguir con su plan, solo que a cada rato son interrumpidos por sus fans, pero ellos terminan dando un gran show con música y todo. Y cuando están por dar el golpe final, Lobo mira la cara de la gobernadora y no cumple con su parte del trato. Esto deja impactado a sus colegas, pero de pronto Quiero otorgarle a los tipos malos el perdón. hay un bajón y el meteorito ha desaparecido. Todos comienzan a perseguir a los tipos malos, pero ellos intentan huir como pueden sin entender lo que está pasando. Aún así, Lobo logra dejar un mapa a la gobernadora, donde le promete devolver todo lo que se han robado, pero al final terminan siendo arrestados. Mermelada pide hablar con ellos, ya que de seguro todo fue un simple malentendido. Lobo, al verlo, le pide ayuda, pero este le responde: Eres un muy buen chico. Eres un muy buen chico. Al oír estas palabras se da cuenta que él es aquella ancianita y que todo lo que él ha hecho por ellos ha sido una trampa para robarse el meteorito y culparlos. Mermelada sonríe y nos revela sus verdaderas intenciones y les confiesa que él sí lo robó, debido a que esta es la máxima fuente de energía y pretende controlar ese poder y hacer el atraco más grande de la historia. Esto molesta del todo a Lobo y es visto por todo el mundo y por la gobernadora. Aún así, ella desconfía un poco y revisando el mapa que recientemente Lobo le dio la dirección hasta el escondite de los tipos malos, donde se encuentra con todo el oro que ellos han robado en los últimos años. Al siguiente día nuestros amigos se encuentran en el calabozo discutiendo por la reciente traición de Lobo. En eso llega un personaje extraño para salvarlos. Y se les presenta como Dayan, o mejor conocida como la Garra Escarlata, la reina del engaño, quien los salva para pedirle ayuda para detener a Mermelada. Lobo acepta la propuesta, mas sin embargo sus amigos deciden abandonarlo y se van a su hogar, donde ven cómo les han robado todo y lo único que les han dejado es una paleta. Esto hace llorar a Tiburón y Serpiente se la regala para que deje las lágrimas, pero se sorprenden al ver cómo, a pesar de ser él el más gruñón de todos, ha hecho una obra de caridad. Este sentimiento hacen que muevan la colita, pero él se niega a ser un chico bueno, afirmando que siempre será un tipo malo, y se va del lugar, mientras que Lobo y la gobernadora se van, y a mitad de camino les confiesa que en el pasado ella tuvo la oportunidad de robar el delfín de oro y escapar, pero se dio cuenta que no era lo que ella quería y decidió mejorar su conducta y ayudar a los demás, y que confía en que él también lo podrá hacer, y lo lleva a su escondite, donde Lobo se sorprende por sus herramientas. Miran el mapa investigando cuál será la siguiente actividad de Mermelada. ¿Y qué estará haciendo este?, nos preguntamos todos. Pues con ayuda del meteorito activa un campo de energía, provocando que estos conejillos se unan en equipo y terminan robando los autos con el dinero. Mientras esto sucede, Lobo y la Garra Escarlata se infiltran para robar el meteorito, pero cuando intentan agarrar el delfín de oro, caen en la trampa de Mermelada, quien los descubrió gracias a la ayuda de Serpiente con su nuevo look, y les dice que este robo lo tiene todo: traición y un control mental, y $1.000 millones de por medio, comenta Mermelada, y se va del lugar con su frase más popular: ¡Sé malo! O hazte a un lado. Cuchi. Al irse, las trampas se activan y un gas venenoso los ataca, eliminando así al villano, pero son sus amigos. Y Lobo dice: Amo el aroma de Pumba en la mañana. se unen como equipo,
roban el meteorito y huyen del lugar. Pero van por el gatito, le ponen sus lentes y ahora sí, a pesar de haberse robado el meteorito, este aún transmite señal y se devuelven para interferir con ella, colocando estos discos para que Redes pueda hacer la interferencia, hackear los autos y devuelvan el dinero. Después de esto, la Garra Escarlata se despide y se encaminan a entregar el meteorito, pero se dan cuenta que no pueden terminar esta misión sin Serpiente y se encaminan a buscarlo. Mermelada ve cómo los siguen y los ataca. Al ver que no los logra detener, de una patada lanza Serpiente al lago, donde ellos sin pensarlo dos veces se lanzan al vacío. En el aire, Lobo aprovechará para pedirle disculpas por no haberle sido sincero desde un principio. Estos se perdonan y vuelven a ser buenos amigos y se deciden morir juntos, pero este se las ingenia y se logran salvar. En eso los tipos malos aceptan todos sus delitos cometidos y se entregan aclarando que tal vez no robaron el meteorito, pero sí han hurtado muchas otras cosas. Mientras que en las noticias anuncia que el profesor Mermelada se dispone a entregar lo recientemente robado y al bajar es entrevistado, pero descubren que no es el meteorito sino una lámpara. Serpiente sonríe y les confiesa que después de dejar su guarida, su colita también se movió y decidió ayudar y se infiltró con Mermelada hasta quitarle el casco y cambiarlo por la lámpara. Y luego por una mala suerte se le cae el anillo y es acusado de ser la Garra Escarlata. Lo terminan arrestando y Serpiente se va del lugar alabándose porque gracias a él ganaron. Pero Lobo le dice: ¿Quién crees que puso esa única paleta en el congelador? Y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado este resumen. Así que no olviden apoyar el canal dejándonos tu like, suscribirte si aún no lo estás y activa la campanita. Y recuerda, esto es Resúmenes GT. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.